voy a dar comienzo a la primera pregunta, que bueno, el orden de respuesta pues sería, primero empezaría Ander Sierra, luego sería Eduardo y acabaría Andrea. Para entender China creemos que es interesante centrarnos primero en el sujeto político, ¿no? Entender a China desde sus propios un poco valores culturales, su propio orden político, porque creo que si no, el ejercicio del etnocentrismo hace que nunca seamos capaces de aproximarnos bien a la realidad de este país. Entonces, queríamos saber un poco qué elementos culturales, económicos, políticos y tecnológicos permiten de China para hacer frente al coronavirus. Yo creo que hay que destacar el uso de las tecnologías. No hay ninguna duda de que China es el país que más ha avanzado en este sector y el gobierno chino lo que ha hecho es volcar todos esos avances que ha desarrollado en la última década para gestionar de una forma más eficaz y rápida la estrategia frente al coronavirus, ¿no? La inteligencia artificial, la Big Data, las aplicaciones móviles han servido para controlar, registrar y rastrear todos los movimientos de los infectados, ¿no? Dónde han estado, con quién han estado, a dónde han ido, y luego toda esa información se ha subido a una base de datos de acceso libre para que la ciudadanía pueda comprobar la situación real de su zona, de su barrio, ¿no? Cuántos casos confirmados hay, si son asintomáticos, a qué hospitales han ido, el número de infectados, etcétera, ¿no? El Código de Salud, por ejemplo, también es una buena muestra del potencial tecnológico del gigante asiático, ¿no? Por ejemplo, tener el Código de Salud amarillo o rojo te obliga a realizar una cuarentena obligatoria y encima impide que realices ciertas actividades cotidianas, ¿no? Y, por ejemplo, se me viene un ejemplo, el ejemplo de Wuhan, que cuando se levantaron las restricciones para salir de la ciudad solamente podían hacerlo aquellos que tuviesen el código de salud verde, ¿no? Los que tenían el código amarillo o rojo no podían hacerlo. Y aparte de esto, pues la tecnología también permite reducir todo el contacto, mucho contacto humano con los pacientes. En los hospitales se han utilizado robots para llevar la comida o los medicamentos a los infectados. Se han utilizado drones para determinar si la gente está cumpliendo o no la cuarentena. Se han utilizado también robots para llevar a cabo tareas de desinfección de espacios públicos, ¿no? Y vamos, la importancia que ha tenido la tecnología para hacer frente al coronavirus en China y en Asia en general ha sido descomunal, ¿no? Ha sido bestial. Y es una diferencia que se ha podido ver entre el modelo asiático chino y nuestro modelo, el europeo. Y bueno, ya para acabar, también decir que una fuerte base tecnológica también le permite a la comunidad científica china realizar todas las investigaciones que se han llevado a cabo estos meses sobre el coronavirus. Muchas gracias, Ander. Estupendo, muy interesante. Eduardo, ¿continúas tú? Sí, bueno, en primer lugar, gracias, sobre todo es un gusto poder compartir espacio de debate con gente como Andrea o como Ander. De nuevo, no es la primera vez que desde este instituto nos encontramos con agentes del orden mundial y de Descifrando la Guerra, que siempre es un gusto. Y yo, por abordar ya el tema, creo que digamos, para entender China hay que entender primero, digamos, una preconcepción que tenemos en Occidente como una suerte de aura que hay alrededor de buena parte de los países asiáticos, casi como si fuese esta estética que se pone últimamente tan de moda cuando estamos cerca de las fechas de Halloween, ¿no? Esta cosa que se ha venido a llamar spooky, ¿no? Que es como una suerte de terror romantizado, mezclado casi con elementos de animación. Y esto se ve muy claro cuando se habla, por ejemplo, del uso de la tecnología por parte de China. Creo que esta mentalidad que tenemos muy a menudo de mirar a China y a otros países como Corea del Norte, como Vietnam, como Corea del Sur o como Japón también, impide en algunos momentos entender bien cómo funcionan estos países, ¿no? Los elementos tecnológicos, políticos, económicos y culturales que rigen en estos países. Y en el caso de China, digamos, pudiera ser que esta situación y que la forma que han tenido de gestionar la pandemia nos haga ser capaces de estudiar de una forma
más tranquila el uso de las tecnologías por parte de los gobiernos, porque hay otros casos menos sospechosos, como el de Corea del Sur, que también lo han utilizado y han sido muy efectivos. Pero para entender esta forma de gestionar o, digamos, el proceso de gestión que ha tenido China con respecto a la pandemia, creo que hay varios elementos que entender. El primero es el tamaño del Estado chino. Hay que echar una retrospectiva hacia atrás, hay que mirar en qué momento el Partido Comunista Chino decide que el país debe dar un giro económicamente, que además esto ha llevado a muchos debates por parte de, digamos, casi hay un consenso, y mira, esto es muy extraño, ¿no? Pero casi hay un consenso entre la izquierda europea y los liberales europeos en lo que entiendo que es un error tajante, que es pensar que China es un infierno liberal. Un país que tiene una cantidad muy amplia de empresas estatales muy grandes que posiblemente no pueden competir a día de hoy con las empresas con las empresas privadas chinas y extranjeras, que por cierto, las empresas extranjeras chinas tienen que alinearse con las empresas locales para poder instalarse en el país. Y que realmente si China es un paraíso liberal en algo, es en las pequeñas empresas, pequeños comercios locales, que están prácticamente exentos de impuestos. Más allá de ahí, están muy controlados. Y sobre todo, digo, y esto es importante entenderlo para tener perspectiva de cómo el gobierno chino ha sido capaz, a través de la banca pública, de inyectar dinero para que las expectativas en el tercer trimestre del año sean que el país va a crecer entre un 6 y un 8%. Es decir, va a recuperar las dinámicas de crecimiento que tenía en los últimos años. Y para cerrar, algo que a menudo se olvida para entender no solo China, todo Asia. No se puede entender Asia sin entender el confucianismo. Es lo mismo que si un asiático quisiese entender Europa sin entender a Platón, sin entender el cristianismo. No se puede. Cuando uno plantea casi desde una posición paternalista, los chinos, claro, son muy obedientes. Es muy fácil hacer una cuarentena en un país en el que la población es tan obediente. En realidad lo que hay detrás es un elemento mucho más sencillo y mucho menos spooky, que es que sencillamente en China rige un marco cultural que es el del confucianismo, que uno de sus fundamentos era, ok, está bien a lo mejor si un país no tiene unas elecciones del todo libres, mientras los gobernantes sean eficaces. Y ese pensamiento de Confucio, que 1500 años rigiendo en Asia, todavía está hoy adentro del país, y seguramente es lo que explique que la cuarentena se haya cumplido, bueno, además de otros elementos logísticos que tenían de reparto de comida, etcétera, explica por qué se ha llevado también la cuarentena, porque simplemente, al margen de lo que podríamos llegar a pensar en Occidente, hay un consenso en China a favor del Partido Comunista de China y a favor de Xi Jinping, al que, por cierto, se le está haciendo casi un culto al líder que podría recordar al de Mao, ¿no? Es por esta cosa de eficacia por encima de... Vale, pues finaliza Andrea, por favor. Dos las gracias, pero es que es verdad. Así que muchísimas gracias por invitarme y por reunir este grupo de gente tan diversa y sobre todo tan joven, ¿no? Que yo creo que es importante también. Quiero resumir un poco en estos últimos minutillos de este bloque lo que han dicho mis compañeros y también un poco aportar, ¿no? Un poco para también dar más orden en la argumentación. Estoy completamente de acuerdo con Eduardo, que el componente político y el componente cultural han sido clave. Político desde la misma organización del Estado, esa centralización, y también unido a ese componente cultural que ha hablado del mandato del cielo, que es una cosa que suena un poco simbólica y mítica, pero que es cierto, ¿no? Siempre en China, a lo largo de las diferentes dinastías y los diferentes siglos, se ha entendido que el poder es legítimo siempre que sea efectivo. Y por lo tanto, al recoger ese mandato del cielo, los propios ciudadanos necesitan respetarlo y sobre todo colaborar, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues si tú lo puedes hacer mejor, inténtalo, pero tú ahora mismo no tienes este mandato. Así mismo, aparte de la parte cultural, que creo que es muy importante, porque en Asia no ha aparecido un individualismo tan fuerte como puede ser en Occidente, que no me gusta mucho decir Occidente,
pero más o menos nos imaginamos todo lo que viene a ser Europa, Estados Unidos, Norteamérica, etc. Y también eso tiene que ver mucho, ¿no? El propio desarrollo histórico, cómo ha conseguido generar ese clima de disciplina social que ha sido clave. Desde el punto de vista económico, estoy completamente de acuerdo. De hecho, bueno, creo que fue 2018, 2017, pero en la lista de Fortune 500, que son las 500 empresas más grandes, más tochas que hay en China, más del 90% son empresas estatales. Y es que, aunque sí que es verdad que existen ciertas pues, pequeñas mini empresas y tal, todas siguen este mismo modelo y de alguna manera u otra pues entran dentro de este modelo mixto que es el que tiene China, ¿no? Un poco para meternos y aclarar esto, pues lo que decía Deng Xiaoping, ¿no? Da igual que el gato sea blanco o negro siempre que cace ratones. Y esto es así hasta el día de hoy, desde 1978. Y ahora bien, la parte la parte tecnológica. Estoy de acuerdo con Ander y es controlaremos otra pandemia similar que por suerte no salió de Asia. También es verdad porque los lazos de globalización por aquellos entonces no eran tan fuertes como ahora y el peso que tenía China en la economía global en 2003, 2004 era muchísimo menor del que tiene ahora mismo en 2020. Y eso también ha ayudado a que esto se expanda mucho más. De no decidir lo que está pasando a tiempo, de esconder números, y eso es lo que he intentado evitar desde el principio. También echando mano de esa que está ahora mismo en proceso de problematización, si lo queremos ver de esa manera, con Estados Unidos, porque antes de la pandemia teníamos todo ese bagaje de la guerra comercial, del 5G, etc, etc. Entonces, por esta manera, China ha sido capaz de controlar esto, ser más transparente, dar esos datos a la comunidad internacional, que ya estaba bastante pues, mirando qué es lo que iba a pasar, también con el recuerdo del SARS, y también de una manera u otra mostraba qué es lo que tiene en detrimento con otros. También podíamos mirar esa vertiente de propaganda y publicidad de mi modelo político me permite utilizar esta tecnología que vosotros quizá no. No olvidemos que en Europa, lo leí el otro día, me pareció fantástico, la religión es la privacidad y la Biblia es el RGPD. Muy interesante. Muy interesante. Pues justamente, un poco, Andrea, muchas gracias por tu intervención. Además, enlaza perfectamente con la segunda parte del bloque, porque es precisamente el análisis de China como actor internacional, ¿no? China bueno, pues en el contexto geopolítico. Entonces, queríamos hacer una serie de preguntas un poco relacionadas, que era ¿qué recorrido estaba haciendo China ya antes de la pandemia para elegirse como potencia mundial? Y aquí hablamos del 5G, de la ruta de la seda, de diferentes un poco proyectos estratégicos que tiene China. ¿Y qué estrategia ha desarrollado a nivel internacional ante la pandemia? ¿Podríamos decir que ha conseguido demostrar músculo económico y científico y ejercer algún tipo de liderazgo político? ¿O profundizar en uno que ya estuviera ejerciendo de alguna forma? ¿Se podría decir que China ha hecho de la necesidad virtud, aprovechando y sacando rédito de esta crisis para conseguir ocupar un cierto liderazgo mundial que estaba dejando vacío Estados Unidos? Y empieza la pregunta, Andrea, otra vez, sí. Pues si me lo permitís, me gustaría, como sé que los otros dos maravillosos ponentes van a poder ahondar quizá en partes muchísimo más estratégicas, ¿no? Como puede ser Ruta de la Seda, todo esto, me gustaría empezar diciendo que la estrategia china para este siglo está muy anclada en lo que ellos han denominado la doctrina del ascenso pacífico, que ya sobre todo desde Estados Unidos y Europa, se veía con un poco más de resquemor, dado que teníamos ejemplos de cierta violencia, por ejemplo, en Mar Meridional, o la cuestión de Taiwán, o la rivalidad con Japón, o sea, toda la parte más cercana a China puede decir que ese ascenso pacífico no lo ha sido tanto. Filipinas también, con su acercamiento, a pesar de ser un aliado tradicional de Estados Unidos, ¿no? Pues, sobre todo desde el 98, desde que dejó de ser colonia española. Entonces, podemos ver esa primera parte, y es que China estaba intentando convencer al mundo que era ese hegemón benigno que no quiere ser expansionista, al contrario de la historia europea, por ejemplo, ¿no? Siempre que ha habido un hegemón ha tendido a expandirse, que eso es muy geopolítico, de buscar ese espacio vital. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues creando una expansión más bien económica basada en una idea del win-win. Y el soft power, ¿no? Efectivamente, un win-win definido desde Pekín. Es decir,
ruta de la seda y los corredores anejos, que a China le han servido muy bien. Ejemplo, corredor en China-Pakistán. Pakistán, rival primero de India, y India, potencia nuclear, rival de China, con el cual tienen fronteras aún sin definir, tienes Cachemira la cuestión allá, y de esta manera, haciendo este corredor, te buscas un puerto, que es el de Gwadar, te evitas tener que pasar por el Índico y ya, pues fantástico, vámonos para Europa cuando te apetezca. Entonces, esa desde la primera parte. La segunda, mientras estaban intentando convencer al mundo que esto es así, nos viene la tecnología encima. Tenemos que verlo de esta manera, y es que normalmente todas las revoluciones tecnológicas han surgido, han nacido y se han desarrollado desde Occidente, pero desde hace unos años los papers más citados en cuestiones como inteligencia artificial, blockchain más o menos, 5G sin duda, suelen ser de autores chinos. ¿Qué pasa? Que se está rompiendo esa estadounidense, pero sobre todo anglosajona, en el conocimiento de las cosas verdaderamente productivas. Con esto ha sido que en China de repente fueran más reacios. En Europa, pues por poner República Checa siempre ha sido muy, muy pro-China de alguna manera, pero el alcalde de Praga dice que nanain, aquí nadie, pero el Instituto de la Ruta de la Seda está en Praga. Otros países, en España el puerto de Valencia y el de Barcelona, pues tiene una gran inversión china, el puerto de Atenas. O sea, son grandes assets, ¿no? Por poner la palabra en inglés, que China ha ido trayendo y que de repente ha sido un momento de decir, oye, ya está aquí, ya no, porque empieza a un poco a romper este equilibrio de poder y puede ser ese cambio hacia la primacía china. Y entonces, cuando pasaba todo esto, nos viene la pandemia, que vemos toda esta imagen de China la ha controlado. Al principio nos parecían unos números enormes, luego ya vimos que quizá no se quedaban cortos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el impacto en Occidente, y nos ha hecho dudar. Pero mientras tanto, la estrategia de China de seguir viendo y vendernos ese modelo en el cual siempre hay un equilibrio, ¿no? O seguridad o privacidad, en el cual la privacidad, ese rezarle a la privacidad hace que en Europa haya más fallecidos, mientras que bajo este discurso, esta narrativa, el no tener esa privacidad, adoptar un modelo más centralista, no pensar tanto en democracia sí, democracia no, liberalismo sí, liberalismo no, ha hecho que China salga reinando. Y con todo esto, cuando le voy a dar la palabra a mis compañeros, porque creo que nos queda un debate muy interesante. Pero muy, muy interesante todo el análisis que acabas de hacer, Andrea. Muchas gracias. Sí, continúa, Ander, por favor. Pues sí, yo quería seguir un poco hablando más de la estrategia china a nivel internacional, ¿no? La primera pregunta que quería responder, así un poco resumida, es la nueva ruta a la seda, ¿no? Ya que la he seguido bastante, he estudiado bastante el tema, ¿no? Es un proyecto súper interesante, Andrea lo ha resumido muy bien, y las implicaciones políticas y económicas que tiene y la importancia que tiene también para el gobierno chino para aumentar su influencia en el sistema internacional son descomunales, ¿no? Hay un dato que dice que 130 países han formado parte de la iniciativa de alguna forma en todo el mundo, lo que supone el 78% de la población mundial. Y no solo eso, también el 42% del PIB global y el 75% de las reservas de energía existentes. ¿Sabes? Los números hablan por sí solos, ¿no? De la importancia que tiene este proyecto tanto para el gobierno chino como para el sistema internacional. Pero, como ha dicho Andrea también, la importancia de la ruta de la seda ha llegado a tal punto en el que en Europa, sobre todo, ven con desconfianza los intereses de China, los verdaderos objetivos que tiene China. Entonces, en 2019, por ejemplo, la Unión Europea declaró a China como rival sistémico, ¿no? Y una de las razones es por la falta también de opacidad que hay en los proyectos de la ruta de la seda, ¿no? Y también falta de apertura a empresas europeas. Yo también quería añadir a la estrategia que ha seguido China antes de la pandemia el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, ¿no? que es un banco que tiene ya más de 100 miembros y varios de ellos son países occidentales como Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Dinamarca, etcétera, ¿no? Y con esto lo que China consigue para aumentar su influencia, en este caso económica, en el sistema internacional es
fortalecer su papel en un sistema institucionalizado y además ser una atractiva alternativa a todas las instituciones creadas por Estados Unidos y por Occidente, como puede ser el Banco Mundial, ¿no? Entonces, China está haciendo un doble papel de crear nuevas instituciones sin querer sobrepasar a las ya existentes, pero sí siendo hacer un poco de competencia a las creadas por Occidente. Y en cuanto a la estrategia durante la pandemia, solo quería mencionar pues, un poco lo que los medios de comunicación han llamado Mask Diplomacy o Health Silk Road, ¿no? Haciéndose un poco de juego de palabras con la nueva ruta de la seda, ¿no? Y que el gobierno chino, en esa imagen que quiere difundir en el mundo de país benevolente, de país que busca el crecimiento económico, pero a través de un sistema pacífico, ¿no? Ha donado muchísimo material sanitario, ha enviado expertos médicos y ha ayudado incluso económicamente a la OMS y a las organizaciones y a la Unión Europea, perdón, ¿no? Y eso también forma parte de su estrategia de expandir su influencia internacionalmente, mejorar su imagen internacional y también al entenderse como desde un juego, desde una lógica económica, ¿no? Si el resto de países no se recuperan rápido, China no va a poder vender todo lo que produce, ¿no? Entonces, forma parte también para ayudar a esos países a salir cuanto antes de la crisis y poder recuperar la actividad económica que tenía antes de la pandemia. Claro, la caída de la demanda le afecta mucho a China. Vale, Eduardo, termina el punto. China está dentro de una guerra de propaganda, en realidad como todos los países del mundo, ¿no? Pero el caso de China es especialmente nítido, entre otras cosas porque su principal competidor, o quien aspira a convertir en su principal competidor, que es Estados Unidos, es el máster histórico de la propaganda, ¿no? Entonces, por ahí China, decía Andrea que China estaba jugando una suerte de relaciones win-win en la que tanto China como el país donde va a invertir ganan. Creo que esto también se puede trasladar un poco, digamos, al relato que está sacando hacia afuera China, hacia el mundo, ¿no? Que es esta idea, digamos, a partir de los años 90, finales de los años 90, principios del siglo XXI, y vuelvo a insistir en esto, igual soy un poco pesado, pero creo que es fundamental, el Partido Comunista Chino empieza a adoptar, además de manera explícita, ¿no? Con debates explícitos, elementos del confucianismo dentro, y es que esto es absolutamente fundamental, porque el gran cambio de China, yo pienso que realmente no es Deng Xiaoping. El gran cambio de China es cuando el Partido Comunista Chino empieza a adoptar elementos del confucianismo, que es muy claro con Xi Jinping, y uno de los elementos más, digamos, más importantes es esta cosa que en mandarín se llama Hehe Wenhua, que viene a ser básicamente una política o una cosa que vendría a traducirse como armonía global, ¿no? A relacionarse con el resto del globo, pero con unas relaciones amistosas, en el sentido de no te voy a invadir, vamos a estar tranquilos, vamos a hacer relaciones en las que siempre ganemos los dos. O sea, parece que no hay un horizonte, por lo menos a medio plazo, en el que China pueda hacer en Venezuela lo que Estados Unidos, no sé, ha hecho en países como Siria. Eso, a priori, evidentemente da facilidades. La incursión de China dentro de América Latina es tan evidente que hace unos días la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, comentó del tema de la cuestión de Venezuela y Estados Unidos, dijo nítidamente que no iba a consentir que Estados Unidos invadiese Venezuela. Esto es una declaración de intenciones clarísima, porque al margen de que uno podría pensar, no, los chinos son muy pragmáticos, los chinos hacen sus negocios, respetan a la gente para sacar su dinero y ya, pero es una declaración de intenciones clarísima en América Latina, en el continente, decir, si Estados Unidos entra en Venezuela, nosotros vamos a entrar. No es explícito, pero prácticamente, vamos, evidentemente ese mensaje se puede traducir como si Estados Unidos entra, nosotros vamos a entrar. ¿No? Entonces, China está convencida de llevar esa política Hehe Wenhua hasta el final. Y eso le pone en una posición muy favorable a la hora de negociar. Además, este discurso, evidentemente todas las acciones políticas, todas las relaciones internacionales tienen mucho de relato, tienen mucho de discurso. Cuando China envía material sanitario
a España, a Italia, o sea, hace pocos días a Hungría mandó 4 millones de mascarillas, al margen de los intereses o digamos, de una suerte de bondad que podríamos llegar a debatir si existe, lo que hay, evidentemente, también es mucho relato. Cuando uno observa canales de noticias oficiales como Xinhua, como el canal de noticias Xinhua, que es oficialista, observa que hace, no sé si fue hace el 20 de abril o a mediados de abril, sacaron una canción de 4 minutos que era básicamente toda la letra, estaba cantada en inglés por un cantante chino y toda la letra era, digamos, atravesada por imágenes de envíos de cargamento de mascarillas a otros países, de médicos que iban a otros países, etcétera, y toda la letra era: nos ayudamos entre todos, creamos una comunidad para cuidarnos entre todos, respetándonos entre todos. O sea, es evidente que China lo que está intentando, aparte de exportar en el plano económico, es exportar un nuevo relato de un nuevo sistema de relaciones globales. Y para mí, o sea, decía Righi que Japón, Estados Unidos y Alemania estaban decreciendo en el porcentaje de exportaciones que aportaban a las exportaciones globales, no por un demérito de Estado, aunque yo no termino de estar de acuerdo con esta afirmación, porque si uno mira cuál es la principal empresa de Estados Unidos ahora mismo, es Walmart, cuando hace 50 años era General Motors, ¿no? Pero están decreciendo en ese porcentaje de exportaciones principalmente por lo que se ha venido a llamar literalmente el crecimiento del resto, ¿no? Y China, el crecimiento de las exportaciones chinas en los últimos años es absolutamente demencial. O sea, digamos, ese rol de la fábrica exportadora del mundo, absolutamente convencido en mantenerlo. Y por último, aunque luego creo que podemos indagar en esto, creo que es fundamental una relación muy concreta que tiene China con un país muy concreto, que es Rusia. Porque el tándem, digamos, económico-militar que puedan jugar en un futuro no muy lejano China y Rusia es absolutamente fundamental, más allá de que las relaciones entre los dos países sean convulsas en algunos momentos, pero bueno, en última instancia se necesitan. Porque además China muchos recursos naturales los adquiere de Rusia, ¿no? Entonces yo, más o menos, sería un poco eso, que atendamos, sobre todo, que todo este plan o toda esta idea global de China no es lo mismo, no es como sustituir una superpotencia por otra. Creo que son dos nociones muy distintas por esta cosa del confucianismo dentro del Partido Comunista Chino, ¿no? Que puede marcar, podemos llegar a ver un mundo en el que las relaciones internacionales a nivel global estén fundamentadas por el confucianismo, ¿no? Se convertiría casi Confucio en el filósofo más importante de la historia de la humanidad. Bueno, eso sí que es una predicción, ¿eh? Eso, no me esperaba yo ese nivel predictivo aquí, pero bueno, puede ser. No, desde luego sí que parece que quiere crear un multilateralismo diferente, ¿no? En un momento en el que se estaba ya un poco atrofiando la hegemonía estadounidense, ¿no? Bueno, quizás. Ahora nos orientamos hacia el segundo bloque, que sería un poco analizar el resto de Asia, ¿no? De la forma un poco específica de cada país, las relaciones que se dan con China y bueno, un poco, esta primera pregunta iría a la interna de Asia. Luego ya miraríamos un poco cómo se encaja en el resto de la geopolítica, ¿no? Entonces podríamos preguntar algo así como distintos ejemplos de gestión en el resto de Asia. ¿Qué países han gestionado mejor y peor la crisis? ¿Qué dificultades y oportunidades existen en el resto de los países? Y con esto nos referimos un poco a Japón y el reto económico que tiene, ¿no? Con su enorme deuda, a Corea, ¿no? Que quizás ha sido un ejemplo en esta crisis, Vietnam, que también se ha encontrado, bueno, con ciertas ventajas en cuanto a la demanda de mano de obra. Bueno, empieza el bloque Eduardo García, luego Ander Sierra y terminaría Andrea Rodríguez. Sí, creo que hay varios países que han respondido, no sé si sorprendentemente, pero han respondido bien, muy bien a la pandemia. Y además con modelos políticos y económicos muy distintos. O sea, uno compara, no sé, las dos Coreas, que las dos lo han gestionado bastante bien, y añade también en la ecuación Vietnam, y te salen 3 modelos de desarrollo absolutamente distintos, pero una gestión en cuanto a la efectividad bastante cercana. Es cierto, Corea del Sur ha tenido muchos más casos que Vietnam, muchos más casos que Corea del Norte, pero en última instancia la gestión ha sido rápida y muy buena. Y creo que no hay otro país en el mundo que lo haya hecho de esa forma, o si, digamos, siguiendo ese método hipertecnologizado. Creo que eso también, ¿no? Aunque evidentemente si algún país podía hacerlo así,
podía gestionar la crisis desde una, digamos, maximización de la eficacia de la tecnología era Corea del Sur, por características demográficas y por características de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el caso de Vietnam es muy paradigmático, porque Vietnam fue uno de los primeros países que tuvo casos en todo el mundo. Creo que cuando había 15 países que tenían casos, uno de ellos era Vietnam. Y sin embargo, a día de hoy, las cifras oficiales no puestas en cuestión por la OMS son de menos de 300 casos. Vietnam cierra fronteras, creo que eran con 2 casos oficiales, fronteras con, claro, muy cerca de China. Además, tiene, pese a un pasado turbulento a nivel, bueno, con la guerra en Camboya, etcétera, dentro del mercado de alimentos, tiene un modelo de desarrollo muy cercano al chino, con, digamos, apertura a la inversión extranjera, entre otras cosas, por obligaciones de la comunidad internacional para aceptar préstamos en un país de Estado como era Vietnam. Utilizan esa capacidad estatal que tienen de intervenir en el mercado de los alimentos para asegurar que a lo mejor en zonas con mucha masificación o en zonas donde la gente necesariamente tenía que salir muy a menudo a comprar porque no podían, por sus ingresos, comprar para más de 2 o 3 días, el Estado, digamos, ha estado utilizando su maquinaria para llevar esos alimentos dentro de las casas y conseguir así que realmente la cuarentena se cumpla más estrictamente que en China, ¿no? O sea, ya es decir, luego dos casos paradigmáticos que son los de la península coreana. Corea del Sur con un método hipertecnologizado y Corea del Norte, bueno, que si antes al principio del debate decía que a China y a Asia en general le rodea siempre una aura spooky, con Corea del Norte claro, evidentemente es más exagerado, ¿no? Con Corea del Norte desde el inicio se dijo no tenemos casos, tenemos 0 casos oficiales. Y siempre se puso, digamos, el grito en el cielo. Pero si uno observa la cronología de cuando Corea del Norte cierra fronteras, encima un país que recibe muy poquito turismo, es cierto que el que lo recibe mayoritariamente de China, pero sigue siendo un número muy pequeño. Si uno observa eso, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, que que Corea del Norte es el tercer país que mayor número de camas por habitante tiene, se puede dar cuenta un poco de que a lo mejor no es una locura plantear que Corea del Norte no tuviese dentro del país ningún caso, o como mínimo ningún caso no importado. Además, entrando a entender una cosa que creo que es muy asiática, ¿no? Que es la poca conectividad entre el mundo urbano y el mundo rural. Creo que esto es un mal que azota a Corea del Norte, a Corea del Sur, a China, a Japón, a todos estos países les afecta mucho esta falta de conectividad entre el mundo urbano y el mundo rural, que evidentemente dificulta que, digamos, que el virus llegue a esas zonas donde es más difícil de gestionar, que es en el mundo rural. No sé si estaba explícito en las preguntas, pero creo que es importante ver si este virus puede afectar a alguno de los muchos conflictos internos que hay en la región. Estoy hablando, por ejemplo, de los conflictos en el mar reivindicado por China, o estoy hablando también del conflicto en la península coreana. Uno podría pensar que hay muy pocas certezas o digamos que hay muy poca relación entre, bueno, ha habido una pandemia que puede tener esto que ver con la guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos en el sur de Corea. Mucho porque de hecho esta pandemia y la buena gestión de Moon Jae-in en Corea del Sur ha hecho que su popularidad crezca. De hecho, en las legislativas que tuvieron en abril salió muy reforzado, pero bueno, es que además en las encuestas de opinión tiene una popularidad casi nunca vista en un presidente surcoreano, con todas las cosas de corrupción que han tenido los presidentes surcoreanos siempre, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque Moon Jae-in es un firme defensor de la política del sol, de esta política que está imbuida de esta noción coreana del Uriminchokiri, es decir, de los coreanos tenemos que determinar nuestro futuro sin injerencia de potencias extranjeras. Los coreanos piensan en Estados Unidos, los surcoreanos piensan también en Estados Unidos, pero también en China. Y que un presidente que apuesta de forma tan clara por la política del sol, quiero decir, se ha reunido, ha pasado a Corea del Norte y Kim Jong-un a Corea del Sur, crezca en popularidad, da un vuelco. Yo no sé si la gente, no creo que las personas en Corea del Sur cuando fuesen a votar dijeran, bueno, vamos atendiendo a las encuestas de opinión de las relaciones con Corea del Norte, vamos a votar masivamente por Moon Jae-in, de repente me cae mucho mejor Moon Jae-in porque me he dado cuenta de que repentinamente quiero una reunificación con el norte del país, con el que no me relaciono hace 70 años. No, pero ese crecimiento en la popularidad de Moon Jae-in debido a la efectiva
gestión de la pandemia, cambia las tornas, porque si este presidente es capaz de perdurar en el tiempo, o no el presidente, sino el propio partido que tiene anclada la política del sol, si consigue perdurar en el tiempo, las relaciones con el norte pueden seguir esta senda que estaban llevando en los últimos años. Y ya para cerrar, por tirar, digamos, al aire un mapa para entender la región, creo que hay 3 modelos contrapuestos dentro de la región de desarrollo económico. Yo creo que los 3 están siendo eficaces, lo cual daría para un debate interesante. Un primer modelo de desarrollo que es el representado únicamente por Corea del Norte, una economía socialista unificada, estatalizada, pero que igual está creciendo en el PIB año tras año, seguramente como un efecto casi colateral del crecimiento de China, porque recordemos que Corea del Norte tiene el 98% del comercio con China. Una segunda vía, que es la vía, digamos, de los estados socialistas o los estados socialistas gobernados por partidos comunistas que aceptan incorporar elementos de mercado para un crecimiento sostenido, como Vietnam y China, o el caso de las economías capitalistas pero impulsadas desde el Estado, como la de Corea del Sur y Japón. Todas están creciendo, toda la región está creciendo y, por lo tanto, como digamos, resumen un poco polémico, el foco de consumo y el foco de producción se está desplazando claramente hacia la región asiática. Sí, a esa pregunta luego. Para continúa Ander Sierra. Pues Edu ha explicado muy bien los 3 sistemas que hay en la actualidad en Asia y a mí me gusta hablar más de un sistema que a grandes rasgos se podría decir que es asiático, ¿no? Y que se tienen en cuenta 5 factores principales, que es la rápida actuación. Cuando hay un brote se toman las medidas oportunas y se actúa en consecuencia. Ayer Seúl anunciaba que cerraban otra vez los bares, los clubs y las discotecas tras haber un brote de menos de 50 contagiados, ¿no? Eso, aquí en España estamos abriendo los bares con 800 casos nuevos cada día y allí en Corea del Sur se cierran los bares con menos de 50, ¿no? Eso también es una diferencia grande entre Asia y Europa. Las cuarentenas masivas, como ha sido el caso de China, pero también en Vietnam se han llevado a cabo varias cuarentenas masivas, especialmente de gente que venía del extranjero. También el rastreo exhaustivo, esto es muy importante, determinar la gente que ha estado contagiada y también saber dónde ha estado y con quién ha estado para poder tomar medidas en esas zonas, ¿no? Si un amigo tuyo está contagiado, pues también hacerte las pruebas a ti. También los test masivos, ya lo dijo la OMS, una de las formas más eficaces para resolver la pandemia es hacer test, ¿no? Y eso pues se ha hecho especialmente en Corea del Sur, en China también. Y luego también, como ha dicho Andrea antes, la concienciación social gracias a las experiencias vividas con el MERS y con el SARS, que con el SARS puso en relieve todas las carencias que tenía especialmente China, ¿no? Y tras superar la crisis, la población y el propio gobierno pudo prepararse logística, política, legal, económica y mentalmente para hacer frente a una futura pandemia que ha acabado siendo ahora en 2020, ¿no? Entonces, así como resumen y para no repetirme mucho con lo que ha dicho Edu, pues esas son las 5 principales características que se han llevado a cabo en Asia. Y también me gustaría responder a otra pregunta, la de si el coronavirus ha aumentado las tensiones que se vivían en la región o las dinámicas políticas. Y, por ejemplo, yo me voy a centrar en el mar meridional, en el mar del sur de China, en el que Estados Unidos ha acusado a China de aprovechar la situación para ganar influencia. Y los últimos 2 meses se han vivido bastantes episodios de confrontación entre China con Vietnam, que le hundió un barco de pesquero a principios de abril. También ahora China ha ordenado la prohibición de toda la actividad pesquera en el mar del sur de China, ¿no? Entonces, sí que se han acentuado las tensiones y las dinámicas que se estaban viviendo en Asia y en el mar meridional es un buen ejemplo de ello. Y seguramente seguirán aumentando esa confrontación que algún día puede que estalle entre China, que
que asegura que ese territorio es suyo, y Estados Unidos, que intenta realizar operaciones de libre navegación con la excusa de que está defendiendo la navegación en una de las regiones más importantes del mundo. Sí, muy interesante, muy importante el mar meridional de China. Vale, pues terminamos la pregunta con Andrea. Pues de nuevo, creo que voy a aprovechar para recoger unos puntos que han lanzado mis compañeros bastante importantes. El primero es que hablábamos, lo hablaba sobre todo Eduardo cuando mencionaba ese caso de Venezuela, ¿no? Y cómo de alguna manera ejemplificaba pues estas ganas de China de reafirmarse a sí mismo a nivel global. Yo no estoy de acuerdo en que en el hipotético caso de que hubiera una invasión estadounidense en Venezuela, China actuara. ¿Por qué? China solamente tiene a día de hoy una base militar fuera de lo que considera territorio suyo, que es en Djibouti, porque la presencia de China en África es muy fuerte, es un continente completamente olvidado por Europa y por Estados Unidos a nivel geopolítico, ¿no? Es más bien un lugar de competición entre Rusia y China, y la única base que tiene fuera de su propio territorio, lo que considera su propio territorio, es ahí en Djibouti, que además está muy bien ejemplificada en una gran película que se hizo y que dio mucho que hablar, que es Wolf Warrior 2, en el cual pues había cierto tumulto pues en África, X, y al final pues a través de esa base conseguían repatriar a un montón de chinos que se habían quedado allí en la película, o sea, en el lugar de la película y en esa parte de África, atrapados entre guerras y conflictos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte por la cual yo no estoy de acuerdo. Y la segunda, decía Parag Khanna, que es uno de los académicos más importantes a nivel geopolítica Asia actuales, que una de los grandes, digamos, maneras de pensar que han influenciado tanto la capacidad que tiene Asia de verse a sí mismo como hegemón, es decir, el hecho de que ningún país asiático haya sido expansionista en su historia, salvo Japón, por supuesto, si nos ponemos, y salvo China en algunos episodios, pero también muy centralizados en su zona, ¿no? De hecho, cuando en el 1895 a China le cae Taiwán, lo primero que dice China es hola, ¿por qué? ¿No? O sea, vamos a dejarlos ahí y a correr. Entonces, lo que decía este escritor es que la propia geografía asiática, muy rocosa, muy llena de montañas, siempre ha generado esa mentalidad de que el crecimiento sea por dentro. Los cambios de dinastía en China siempre han venido al norte. ¿Por qué? Porque tenemos un desierto, montañas por aquí, y aquí abajo pues tenemos todo el mar, es decir, por aquí no van a venir, siempre van a venir desde arriba, los mongoles. Entonces, por eso también creo que la propia mentalidad asiática no piensa en expansión quizá desde un punto de vista militar, sino más bien económico, más soft, ¿no? Y además es que no hay que olvidar una cosa, China ahora mismo tiene un ejército enorme, pero que llevamos sin ver en marcha, que 40 años hace que no entran en guerra, que realmente han mostrado lo que son capaces de hacer. Serían capaces de actuar en un conflicto estratégicamente igual que otras potencias. Eso también hay que verlo, ¿no? Entonces son un montón de cositas que quizá está muy bien, pero que yo no creo que fueran a poner, como se dice en inglés, las botas sobre el terreno en un hipotético caso, y tampoco que salieran a la defensa de nadie, porque a China no le importa más que China, y esto es así. A ver, ¿qué más? Pues que habéis dicho muchas cosas interesantes, ¿eh? Sobre el tema de los conflictos, muy de acuerdo con lo de Moon Jae-in. De hecho, fue el primer artículo que hice yo con el orden mundial hablaba de si era posible recuperar esa política del sol que vio la luz muchos años y que al final se acabó rompiendo por tensiones con el norte, ¿no? Además de la popularidad de Moon Jae-in, es también la popularidad de Kim Jong-un en propio Corea del Sur. Hay cafés donde te ponen la espumita del latte con la cara de Kim Jong-un. Os animo a buscarlo porque es muy curioso, y todo ese clima social también ayuda mucho a verlo. Respecto ya para un poco volver a la pregunta de este bloque, ¿qué países han sido otros ejemplos? Habéis mencionado Vietnam, que la verdad es que lo ha hecho fantásticamente, Corea del Sur, que lo ha hecho muy bien, sin olvidar que también el apartado tecnológico ha llevado consigo el de la humillación pública, tristemente, de muchos de aquellos afectados, porque aquellos ciertas aplicaciones como Corona 100, que te decía en los 100 metros donde tú te encuentras quién había sido infectado, daba datos personales de esas personas para que tú las pudieras identificar, y eso ha llevado pues a un poco de shame en foros,
redes sociales y todo ello, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro país que no se ha mencionado aquí, que sí que me parece interesante mencionar, es Taiwán. Taiwán es un país democrático, liberal. Bueno, aquí ya podemos entrar país o no país, bueno, X. Yo he vivido en Taiwán y os digo que puede funcionar perfectamente como un país independiente, así que también en base a eso es un país increíblemente industrializado e increíblemente tecnológico. De hecho, de las grandes empresas que tiene son de electrónica, de IT, de semiconductores, que en toda la parte de, bueno, cuando antes de empezar la pandemia estábamos con todo el tuntún este de la guerra comercial, se benefició muchísimo porque los semiconductores eran una de esos materiales que estaban rivalizados entre Estados Unidos y China. Para los que no sepáis mucho de esto, semiconductores son aquellos que se necesitan sobre todo para hacer chips. Esto es así. Entonces, ¿qué ha hecho Taiwán? Taiwán no pertenece a la OMS. Es importante saberlo porque al no ser reconocido internacionalmente como país, no ha podido pedir el acceso y cuando lo ha hecho bajo fórmulas como Taipei China o X, como aparece en otras organizaciones como la OMC, que es la única realmente en la que está, China siempre ha vetado su acceso. Entonces, cuando hay casos, hay que tener en cuenta que el estrecho de Taiwán puede ser 2 veces Gibraltar. O sea, vamos a ver, es que es nada. Te puedes cruzar el estrecho, no puedes, porque obviamente no puedes, pero si pudieras, es que en menos de 40 minutos, media hora de vuelo, te lo cruzas sin ningún tipo de problema. Es muy chiquitito. Entonces hay muchos trabajadores transfronterizos, muchos jóvenes taiwaneses que van a trabajar a China, mucho turismo chino. En Taiwán hay muchos intercambios, entonces cuando reciben los primeros casos, cierran la frontera con China, empiezan a imponer mascarillas obligatorias, el gobierno pone un precio máximo para mascarillas y aquí viene la parte más importante, se empiezan a hacer aplicaciones tecnológicas con ayuda de los ciudadanos que luego el Ministerio de Asuntos Digitales recoge en una misma plataforma. Aplicaciones como el típico mapa en el cual tú pinchas, oye, pues en este lugar sí que venden mascarillas autorizadas y queda entre un 20 y un 40%. Pues mira, mejor me voy a 3 calles porque el mismo mapa me dice que es que hay entre 50 y 80% de mascarillas. Y además me dice que hay mascarillas para niños. Y yo que tengo 3 críos, que no es el caso, pero imaginémoslo, me apetece muchísimo más ir para allá porque las voy a encontrar. Eso ha ayudado a que haya menos colas, a que haya muchísimo más abastecimiento y que a día de hoy pues tengan muy poquitos casos y que lleven, según me han contado hoy, no sé si 40 días sin casos, sin tener casos locales. O sea, también un modelo de éxito que habría que ver, sobre todo porque se aparece mucho más a nivel político lo que tenemos en Europa, sobre todo, que quizá nuestro modelo en comparación con Corea del Sur, que también, aunque lo tengamos muy idealizado y tenga una democracia que funciona muy bien, no nos olvidemos que es uno de los países con menor, bueno, con un índice de libertad de prensa pues relativamente controvertido y de hecho Human Rights Watch y otras muchas instituciones han hablado mucho de la censura que se veía sobre todo en Park. Y bueno, pues un poco así para terminar este bloque, y es que tenemos la capacidad de ver que todas estas cosas están sucediendo lejos de nosotros y a ver si es cierto que tomamos nota y que nos apuntamos en las lecciones que les han servido a ellos para que a nosotros en el futuro estemos muchísimo mejor preparados. Pues sí, muy de acuerdo, con humildad y aprendiendo de la gente que lo ha hecho lo mejor posible. Vale, pues sí, ahora nos situaríamos un poco en las perspectivas de la región hacia la expectativa de devenir el nuevo centro de producción y consumo global. De producción ya lo es, pero bueno, ese ascenso que tiene Asia hacia el posible nuevo centro del mundo, ¿no? Y generando los nuevos vínculos con África y América Latina, ya se ha hablado un poco de ello. También preguntándonos un poco si puede darse la situación en la que Europa se aproxime a Asia y se desvincula un poco de Estados Unidos. Analizando también los límites, ¿no?, militares, económicos, ¿no?, del petrodólar, de la OTAN y demás que existirían a esa realineación de las posiciones geopolíticas de los diferentes gigantes. Empieza Andrea, luego seguiría Eduardo y acabaría Ander. Pues para recoger un poco los pensamientos del anterior bloque y ponerlos en este, Asia va a ser muchísimo más China. Y eso lo hemos visto sobre todo a raíz de que Trump fuera elegido presidente, porque una de las primeras cosas, por no decir la primera que hizo, fue desmarcarse del TTP. En inglés es Trans-Pacific Partnership,
que era bueno, pues un gran acuerdo comercial con la gran mayoría de los países de la región que de una manera u otra iba a consolidar ese gran esfuerzo de la administración de Obama durante los 8 años anteriores. Cuando el TPP pues, se fue un poco al carajo, vino China, que llevaba en negociaciones pues, con todos estos países y más, que es importante, y consiguió sacar adelante el RCEP, que es otro gran tratado comercial que en verdad suma muchísimos más países de la región, tan dispares como puede ser Vietnam, Australia, porque entre uno y otro la gran diferencia es que China no pone ningún tipo de ¿cómo decirlo?, de condición para aquellos países que se sumen. El TPP pues sí que ponía condición desde el punto de vista sanitario, avance de derechos humanos, condiciones laborales, etc., que el RCEP protagonizado por China no lo incluye. También un poco que decía Ander, ¿no?, con ese Banco Asiático de Inversiones que rivaliza con el Banco Mundial, porque en el Banco Asiático de Inversiones todos los países tienen el mismo peso, mientras que en el Banco Mundial, creado en el 44 con el sistema de Bretton Woods, quien tiene la palabra es Estados Unidos, que es, sin ir más lejos, el que elige al presidente del Banco Mundial, ¿no? Es también importante ver un poco pues estas dos caras. Entonces, ¿qué va a pasar? Bajo mi punto de vista, por supuesto, Asia va a ser muchísimo más asiático, va a ser menos estadounidense, pero no nos olvidemos que también son muy necesarios. Ahora mismo en Asia hay 3 modelos de cooperación con Estados Unidos. El primero es el que se llama el de la rueda y las espigas. Pues imaginemos, voy a poner aquí un poco, bueno, imaginemos algo redondo que no tengo por encima de la mesa. Mira, sí, un tapón. Entonces, el tapón sería Estados Unidos y saldrían como un montón de espigas, ¿no? Sería que entre los países de esta espiga no tienen por qué llevarse bien entre ellos, pero tienen un nexo en común, que es Estados Unidos. Otro que sería las alianzas puramente dichas, que eso es más complicado en Asia, porque quizá con el vecino me llevo mal por esto. O sea, es un continente muy complejo. Y el tercero, que es el que ya se ha visto, que se llama en inglés bandwagon, ¿no? Es hoy me caes tú bien y tú me caes bien, que el ejemplo más paradigmático es Filipinas, con ese acercamiento a China, pero acercamiento a Estados Unidos también, según interés. Entonces, yo creo que en base a esta explicación súper rápida de la vida de las relaciones en Asia, Asia va a ser más asiático, vamos a tirar más a ese modelo de las espigas con Estados Unidos porque nos compromete a todos menos, va a ser muchísimo más, va a ir muchísimo más por el interés general, esa realpolitik, porque al fin y al cabo se está viendo qué es lo que funciona. Y ya trayéndomelo para Europa, Europa ha visto cómo Estados Unidos pues al principio no ha hecho nada por nosotros en la pandemia, mientras China con esa más diplomacia sí, y al fin y al cabo los símbolos pesan mucho en la política, sobre todo en los años venideros, cuando haya que hacer políticas, policy en esta parte, propiamente dichas respecto a la región. Europa sí que es verdad que ve a China como un rival, pero también lo ve como un rival con el cual está obligado a cooperar en ciertas materias, como puede ser pues el tema de tecnología, que yo lo sigo más de fondo. Huawei tiene más de 90 contratos comerciales firmados, de los cuales más de la mitad está en Europa. O sea, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, la dependencia tecnológica que tenemos de ellos y también la dependencia a nivel, balanza de exportaciones e importaciones, ¿no? Eso pesa mucho en la política. Y ya para acabar, de hecho, en Político decían hace un días que la Unión Europea sacó hace poco una resolución hablando de China y la COVID y todo ello, y por presiones chinas tuvo que rebajar el lenguaje, lo cual significa que si un bloque de 27 países al final acaba subyugándose de alguna manera a la diplomacia china, es porque en el fondo hay intereses que te dicen que Europa intentará mantenerse autónoma en toda el conflicto mayor que hay entre Estados Unidos y China, pero que a la hora de la verdad eso va en contra de los intereses estadounidenses. Claro. Totalmente. Vale, pues si puedes continuar, Edu, es tu turno. Bueno, muchas cosas encima de la mesa. Creo que una introducción importante es decir que China actualmente, y esto es importante para su posición en el globo, China está en un momento de una autoestima como país gigante. ¿Dónde queda esto claro? China intenta desde hace mucho tiempo entrar dentro de los proyectos de la Estación Espacial Internacional. Estados Unidos le veta, no puede entrar y
recientemente parece que China se está está construido planteando una. lanzar su propia Estación Espacial Internacional. Seguramente no podría, digamos, de hecho sería en una órbita mucho más cercana, digamos, no sería una estación al nivel de la Estación Espacial Internacional, pero vamos, nos da, digamos, una explicación nítida de esa autoestima que tiene ahora mismo China, esa autoestima nacional que es fundamental para los roles que quiere jugar en el mundo. Asia está jugando ya un papel central en el mundo a todos los niveles. Recientemente tenían un conflicto interno en el Mercosur porque Brasil, en mitad de la pandemia, firmaba un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. Ya no es ni siquiera solo China. O sea, que en un momento de pandemia en el que no se sabe bien digamos, por dónde va a salir todo, Brasil decida que el país con el que quiere firmar un tratado de libre comercio, en última instancia, darle certezas, aunque, bueno, si atendemos a la División Internacional del Trabajo, pocas certezas le va a dar al pueblo brasileño firmar un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, ¿no? Pero digamos, es significativo que en un momento de tanta incertidumbre, de tantos miedos a todos los niveles, países como Brasil, evidentemente esto no va a salir por cuestiones del Mercosur, pero bueno, que decida que quiere apostar por un tratado de libre comercio ahora mismo con Corea del Sur. Hablábamos un poco de las dificultades de que Europa empiece a mirar más a China, más a Asia. Yo creo que ya lo está haciendo. Paulatinamente está creciendo mucho su interés, está girando mucho el ojo hacia allí. También incluso están habiendo muchas voces dentro de Europa que plantean que a lo mejor la relación que se tiene que tener con Rusia es distinta, y hablo de voces, es decir, cercanas, por ejemplo, en entorno de Macron, ¿no? No es que esté hablando de sectores marginales dentro de la sociedad política europea. Evidentemente, hablar de Rusia no es como hablar de Asia, pero es que Rusia está dentro de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Y esto es muy importante, porque si bien la OTAN sería un límite ahí, los límites sabemos que a largo plazo, límites a largo plazo casi no existen. Si acaso a corto y a medio, pero a largo plazo no hay casi ningún límite que pueda durar a largo plazo. Y sobre todo, evidentemente el nivel de integración de la Organización de Cooperación de Shanghái no es como el de la OTAN, por supuesto, ni mucho menos, pero no lo es ahora. No lo es ahora. Y los ejércitos combinados de los actuales 8 miembros, solo de los miembros de pleno derecho, sin contar a los otros muchos miembros observadores, a los otros muchos miembros invitados como Irán, como Pakistán, solo contando a los 8 miembros fijos de la Organización de la Cooperación de Shanghái, constituirían el mayor ejército del mundo. Así de simple. Por lo tanto, si uno mira la foto, es que es muy distinto mirar fotos fijas que mirar tendencias o que mirar predicciones, ¿no? Cambia mucho, y la cuestión de la Organización de Cooperación de Shanghái es que es absolutamente nítida en este aspecto. De todas formas, estoy de acuerdo con lo que ha planteado antes Andrea, de que el elemento geográfico en Asia impide, ¿no?, que tengan una mentalidad anexionista o expansiva, pero no impide que se vean capaces, digamos, de servir como ejemplo a otros países. Muchas de las ideologías de desarrollo o de los modelos de desarrollo asiáticos están pensados para ser también aplicados en otros países del mundo. Y estoy pensando en el modelo de desarrollo chino y en la idea Juche en Corea del Norte, que quien haya leído a Kim Il-sung sabe que, si bien es una idea nacionalista, el propio Kim Il-sung reconoce, sí, es una idea nacionalista pensada para Corea, pero de esa misma forma, en tanto que es una idea que nacionaliza el marxismo-leninismo, la planteamos de tal forma que, a lo mejor, a partir de estos 3 fundamentos, autodefensa militar, soberanía económica, independencia política, otros países puedan desarrollar sus propios yuches, sus propias ideas yuches. Y el propio Kim Il-sung lo plantea. Entonces, desde el siglo XX hay en muchos países asiáticos esta idea de no somos muy de anexionarnos. Creo que el último país asiático expansionista pues, fue Japón, y le fue como le fue. Pero sí está un poco esa idea como de que esa Asia que era cerrada, más allá de Corea del Norte, porque es digamos, si uno analiza las cosas culturales, no podría hasta decir Corea del Norte es la verdadera Corea, ¿no? Si piensa en cómo Corea siempre ha sido el reino ermitaño tal. Más allá de Corea del Norte, Asia quiere no expandirse, pero quiere influir, que no es lo mismo. Y encima, y además lo está haciendo militarmente, económicamente, políticamente y culturalmente. Y por último, también ha dicho Andrea una cosa muy interesante, que es que Asia va a ser cada vez más China. Claro,
si uno mira la economía, si uno mira el nivel, digamos, el equilibrio de exportaciones entre Japón y China, compara las exportaciones japonesas con las chinas hace 50 años y las compara con las actuales, es que no hay color. No tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Y sobre todo, qué importante siempre es la cultura, qué importante siempre son los liderazgos. Xi Jinping, por su propia actitud, digamos, por la imagen que China saca hacia afuera de Xi Jinping, puede ser un actor muy importante para digamos, una mayor integración regional que nunca ha sido fácil en Asia, porque sabemos que no hace mucho, no sé, no hace tanto desde que Japón estaba masacrando al pueblo coreano, no hace tanto desde el elemento de China con Vietnam. Entonces es complejo, pero bueno, a raíz de estos liderazgos que son un poco del tipo tiende puentes, ¿no? Pues Moon Jae-in, Xi Jinping, esa situación puede cambiar. Entonces, cierro reiterándome en eso, en que creo que la capacidad, digamos, que Asia tiene muy pocas deudas a nivel global y que por lo tanto está en una situación de capacidad de tener influencia cultural, filosófica, moral, económica, política. Y eso es muy importante. Y sobre todo el dato, insisto, los ejércitos sumados de la Organización de Cooperación de Shanghái serían el mayor ejército del mundo, el mayor ejército de la historia, de hecho. Y eso no hay que perderlo de vista. Bueno, sí, bueno, el ejército del mundo depende también de cómo se contabilice. Lo que está claro es que está habiendo un rearme, ¿no? Yo creo que Estados Unidos sigue siendo el principal, bueno, ejército del mundo con más del 50% del PIB mundial, o sea, del PIB, perdón, del presupuesto mundial de militar, ¿no? Con casi medio billón, Pero más de medio si se sumasen, si se sumasen los efectivos. Más de medio billón, pero sí, está claro que también es importante lo que estás diciendo porque, bueno, hay que ver, ¿no? Estados Unidos le ha pedido a Japón que cuadriplique su presupuesto militar para si quiere mantener sus soldados allí. También le ha obligado a Corea, perdón, a aumentar su pago, ¿no? Por mantener las defensas estadounidenses en la región. Está claro que el tema militar va a ser fundamental, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Sí, perdón. Ahora iríamos con Ander para terminar. Sí, pues es evidente que Asia se ha convertido en el motor económico global, o al menos se está convirtiendo, ¿no? Especialmente Asia Oriental y el sudeste asiático. Las previsiones de crecimiento de estos países son muy positivos y además tienen muchísimo potencial que ofrecer. Por ejemplo, la ASEAN en conjunto equivale a la sexta economía mundial y a la tercera asiática. Y como ha dicho antes Andrea, este año está planeado firmar la Asociación Económica Integral Regional, ¿no? Que sería la mayor zona de libre comercio de todo el mundo, ¿no? Entonces, en este contexto, como ya pasó con China en los 90, yo creo que Europa va a querer sacar un beneficio de este potencial que he estado diciendo y va a fomentar las relaciones económicas y políticas con los países de la región, ¿no? Y además yo creo que esta dinámica se va a fortalecer, sobre todo si Donald Trump se vuelve a sentar en la Casa Blanca, debido a su falta de multilateralidad y a sus medidas más unilaterales e incluso proteccionistas, ¿no? Que eso no sienta nada bien en Bruselas. Entonces, bueno, también aquí habría que tener en cuenta la crisis económica que puede provocar el coronavirus, ¿no? Que en Europa va a ser muy fuerte la caída que va a haber en la economía, entonces eso hará que Bruselas busque más socios económicos para intentar paliar las consecuencias. Pero bueno, también, como se ha dicho, Asia es cada vez más China, ¿no? Y entonces también va a haber unos problemas en esta cooperación, ¿no? Y centrándome en la relación chino-europea, por ejemplo, varios países se han protegido frente a las inversiones chinas en los sectores estratégicos. España, por ejemplo, durante el estado de alarma, esto protegió sus sectores estratégicos para evitar que China comprase empresas, ¿no? Aprovechando la situación de debilidad. También en Bruselas preocupa mucho los derechos humanos, la falta de apertura del mercado y también la falta de cooperación en la nueva ruta a la seda, porque si bien es un proyecto que engloba Asia y Europa especialmente,
toda la importancia y todas las inversiones prácticamente las realiza China, ¿no? Y no deja entrar a empresas extranjeras, ¿no? Entonces, también hay que tener muy en cuenta en los próximos meses cómo va a ser la relación sino-europea, si va a ser una relación más cercana o si en cambio el coronavirus puede provocar un distanciamiento entre las dos potencias. Y bueno, y dicho esto, también me gustaría decir que en Europa no se va a alejar de Estados Unidos ni mucho menos, y sobre todo seguirá siendo dependiente en cuestiones militares y de seguridad, ¿no? Como hemos comentado. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora nos quedaría un último punto que serían un poco abiertos las conclusiones y anexos, cosas que se hayan querido añadir durante el debate, pero la propia estructura de las preguntas no haya dado opción, cosas que se hayan olvidado o alguna réplica, alguna cosa que haya dicho alguno de los compañeros. Y bueno, ya con ello terminaríamos el debate. La propuesta de orden sería primero Ander, luego Andrea y terminaría Eduardo. Pues a mí me gustaría, así, resumidamente, matizar que el centro de gravedad global se va a trasladar a Asia, no solo en aspectos económicos, sino también, como hemos podido ver, el modelo asiático ha sido mucho más eficaz a la hora de afrontar la pandemia del coronavirus. Y en este nuevo sistema internacional que se abre, pues en el que está pues, Asia por un lado, Estados Unidos por otro y la Unión Europea en medio, será muy interesante ver cómo reacciona China, si aprovecha la debilidad, por llamarlo de alguna forma, del resto del mundo y de Europa especialmente, para intentar aumentar su influencia en el continente, o si por el contrario decide esperar, primero solucionar sus problemas internos, que tampoco son pocos, y ya en un futuro pues ya intentar fomentar pues, las relaciones, aumentar su influencia, continuar con la ruta de la seda, porque también será interesante ver qué pasa con la ruta de la seda, porque los países ya no tendrán tanto dinero para gastar, China tendrá que gastar mucho dinero también en su mercado interno para fomentar el consumo, ¿no? Entonces, el coronavirus ha sido un terremoto en el sistema internacional y bueno, es muy difícil predecir las cosas, pero bueno, poco a poco se empiezan a vislumbrar las tendencias que van a seguir en el futuro. Pero especialmente matizo que Asia se va a convertir en el centro del mundo. Si no lo es ya, lo hará dentro de poco. Sí. Vale, pues Andrea, si quieres continuar. Vale, pues ya para concluir, decía Eugenia Hernández, que es profesora de inteligencia de la Francisco de Vitoria, que la pandemia es un acelerador de tendencias. Y es cierto, lo hemos visto que en todos los momentos de grandes crisis globales, ello ha demostrado un poco por dónde van los tiros, ¿no? Igual que a nivel personal está demostrando que amigo es buen amigo, no sé qué, a nivel internacional, obviamente, también. ¿Qué pasa? Que lo que estábamos viendo, al fin y al cabo, que yo creo que ha sido la gran temática de este debate, es que había pues, no quiero repetir la palabra, pero sí un debate entre dos modelos. Un modelo que mucho más fundado en valores, como puede ser el modelo occidental, con ese peso en la democracia, el libre mercado, este tipo de, bueno, pues de cosas que al fin y al cabo hacen de Occidente lo que es Occidente, y un modelo mucho más relajado con gobernanzas menos democráticas, mucho más primando la centralización, con ciertos tintes, sí que es cierto, como autoritarios, como podemos ver en el caso de China, pero que también entraba en estos valores como de libre mercado porque les interesaban a ellos. Lo que está claro es que las alianzas son alianzas fundamentadas en valores y que dependerá mucho cuáles ponemos arriba en la lista de prioridades para saber hacia dónde vamos a girar. Si Europa sigue pensando en
bueno, pues la expansión de las ideas democráticas, la expansión del libre comercio, la expansión de los derechos humanos, que son valores más occidentales, tendremos un problema si Estados Unidos se vuelve más proteccionista, porque la idea europea no encajará en la visión global de Estados Unidos y se producen estos escenarios en los cuales estamos, por una parte, con Estados Unidos y con otros con China. Si Europa se relaja en pedir tantas garantías a nivel democráticas, derechos humanos, veremos cómo Europa gira muchísimo más hacia Asia y China tendrá muchísimo más prevalencia en las decisiones europeas. Eso es la primera conclusión que me gustaría hacer, y es que en un momento de crisis como el que tenemos ahora, pero también la que nos viene, es el momento también de reorganizar nuestras prioridades, que también pueden llevar consigo la reorganización de alianzas estratégicas, y ahí entrará China a juego, con ciertas seguridades, por supuesto, lo de el blindar los sectores estratégicos, que es sin duda alguna lo más necesario para evitar pues, cosas como vimos durante la anterior crisis, como lo que he dicho antes, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos, el puerto de Atenas es chino y, bueno, se me ocurre Alemania, ¿no? Que impuso una limitación hace unos años de que no pueda haber más del 10% de capital extranjero en sectores estratégicos. España ahora que también los ha blindado. Esa es la gran conclusión que me gustaría traer aquí a colación. Y lo segundo, que tenemos que dejar de ver a Asia con esa visión paternalista, orientalista de Occidente, de que lo que sucede nos es ajeno, es lejano y bueno, pues no llega a nosotros. Yo creo que la pandemia, esta COVID, ha servido pues un poco para darnos cuenta del grado de interconexión que tenemos, y que al fin y al cabo, pues como decían esos haikus japoneses, cuando bate las alas una mariposa en Japón, pues hay en el otro lado del mundo un terremoto, ¿no? Ni siquiera sé si lo he dicho bien, pero bueno, la idea es esa. Entonces, ahí están como las dos grandes conclusiones de este debate, y yo creo que ha sido muy rico. Y ya para terminar, yo creo que el futuro no es Asia, el presente es Asia, y lo lleva siendo mucho tiempo. Lo que pasa es que nos hemos tenido que adaptar a esa nueva realidad porque estamos muy acostumbrados a ver el mundo desde una perspectiva muy eurocentrista o estadounidense centrista, y ver que las cosas ya no son así y que ya no vivimos en un mundo unipolar, sino unimultipolar, como decía Huntington, tirando más hacia el multipolarismo, es muy difícil de ver cuando eso va en contra a lo que tú estás acostumbrado. Sí, yo creo que hay como todavía una tendencia a no querer perder, ¿no? ese punto de referencia que es uno mismo, ¿no? El europocentrismo. Y que, bueno, pues sí cuesta ver, y todavía somos muy paternalistas con los fenómenos en Asia y los consideramos que son subalternos y todo lo contrario, ¿no? No sé, yo tengo la sensación un poco de que, si bien es verdad que todavía Europa sigue siendo, digamos, el espacio de los derechos civiles, los derechos democráticos, las libertades y demás, no sé por qué tengo la sensación de que hay una orientación de que en Europa, en Occidente, surgen tendencias más autoritarias, ¿no? Y sin embargo en Asia, si bien, salvando las distancias, tiene una tradición mucho más autoritaria, intentan abrirse un poco a un modelo de libertades y demás, ¿no? Y ahí hay como una tendencia inversa que, bueno, no sé si se está dando, pero por lo menos es la sensación que se tiene. Pues nada, termina Eduardo un poco con el punto y final a este debate. Y yo por mi parte, bueno, daros las gracias a todos. La verdad es que ha sido un placer escucharos y aprendí muchísimo, y creo que ha sido una oportunidad única. Espero seguir viendo por las pantallas. Bueno, sí, lo mismo. La verdad es que ha sido un gusto este debate. Como cierre, un par de ideas. No se podría jugar, o sería muy difícil jugar un partido de fútbol con una pelota de tenis. O sería muy, muy, muy difícil hacer una carrera de natación sobre cemento. Prácticamente imposible. Pero esto pasa lo mismo cuando quieres entender culturas de otras partes del mundo. Si uno mira con las gafas occidentales Asia, no lo va a entender. Y si lo entiende, le va a parecer monstruoso. Pero también pasaría a la inversa, ¿no? Y de todas formas, creo que esto, bueno, no sé hasta qué punto es así, ¿no? Pero entiendo que en cierto grado también pasará en cualquier otra latitud del mundo, que cuando intentan mirar otra, pues, bueno, es complicado, ¿no? Ese proceso de quitarte digamos, el chip, ¿no? Las gafas. Asia, a menudo, incluso por la academia, es tratada o bien como un monstruo o bien como un meme. Cuando uno plantea que China ha inventado el coronavirus y tiene que salir la comunidad científica a desmentirlo, pero da igual porque la gente lo sigue difundiendo. Luego China también lo dijo, Estados Unidos, por cierto. Cuando se habla de China en términos de el gran hermano, sin haber detrás realmente
o digo, a lo mejor queriendo ignorar un análisis más certero, que por ejemplo, Andrea escribió un artículo en el Orden Mundial al respecto de lo que es en serio la inteligencia, digamos, la tecnología en China, o cuando uno intenta entender la ruta de la seda, que también Ander tiene un hilo fabuloso en Twitter para entenderla, y cuando la intenta entender casi como una amenaza o como un ataque, es muy complicado entender el continente. Cuando desde Occidente, bueno, cuando desde Estados Unidos se ataca a China de no, claro, es que es muy fácil, las empresas chinas juegan con ventaja porque están protegidas por el Estado. ¿Qué país ha crecido sin estar protegido por el Estado? Por el amor de Dios, si uno mira el crecimiento de los chaebol en Corea del Sur, es como han crecido gracias al Estado. O sea, ya está, es el Estado los que les ha dado las herramientas para crecer. Y nosotros. Gran Bretaña no abrió el capitalismo hasta que no se había construido fuertemente el proteccionismo, ¿no? Ningún capitalismo, ningún sistema económico se ha desarrollado sin el apoyo del Estado. Cuando uno piensa en India y a lo mejor en vez de intentar estudiar el conflicto con Pakistán, el conflicto del Estado con los Sikhs, lo que hace es mirar los TikToks de los indios y reírse, que está muy bien. Ok, las diferencias culturales siempre son curiosas, ¿no? Pero quiero decir, tiene que haber algo detrás de eso. O cuando uno habla de Corea del Norte, difunde una vez al año un bulo de que Kim Jong-un se ha muerto, salen en memes en Reddit con Kim Jong-un convertido en un pepino, y cuando sale la noticia de, pues no, era falso, Kim Jong-un no se ha muerto, lo que hacen las noticias, los aparatos de noticias, es decir, Kim Jong-un fingió su muerte para ver en quién podía confiar. Todas estas cosas impiden entender Asia, impiden estudiar Asia de una forma, y el problema de no conseguir entender Asia, o el problema de no conseguir estudiar Asia de manera correcta, es que dificulta las relaciones entre países en un mundo que es inevitablemente global y en el que para entenderse los distintos países, las distintas regiones se tienen que respetar, y para respetarse se tienen que conocer mínimamente. Poco a poco vamos a ir escuchando más conceptos como Alibaba y menos Amazon. Seguramente vamos a empezar a escuchar cada vez más conceptos como chaebol y un poquito menos conceptos como Wall Street. Y esto en última instancia, digamos, tiene que ver con un cambio de paradigma absoluto. Y ya cierro. Creo que es ingenuo pensar que la política internacional es algo bondadoso y no simplemente un conflicto de intereses, que es en última instancia lo que es, mediar entre intereses, negociar entre intereses. Pero reconocer esto no significa adoptar una posición cínica en la que todos los países necesariamente van a tener planes secretos para destruirse mutuamente. No. Puede haber un sistema de defensa de intereses propios, pero de negociaciones con un cierto grado de honestidad y con un cierto grado de respeto. Y cerraría con eso, con la misma metáfora con la que he empezado de no se puede entender, no se puede jugar un partido de fútbol con una pelota de tenis. No se puede entender Asia con las gafas con las que mirarías a Occidente. Sí, el orientalismo, y que es un ejercicio de etnocentrismo muy arraigado, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco se va a ir despejando por necesidad más que por otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado el debate, han sido 1 hora y 20, que yo creo que está bastante bien también para que la gente pueda disfrutarlo sin que se haga demasiado pesado. Y han surgido un montón de temas interesantes y se ha analizado una región que es cada vez más importante, que se habla mucho, pero que se conoce poco, como bien habéis dicho, ¿no? Así que yo reitero mis gracias y espero volver a veros. Y siempre estaréis invitados al instituto, sobre todo a Ander y a Andrea, que son los invitados, y es fabuloso contar con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.